Ok, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como ya comentaron, mi nombre es Cristian Rubio, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y bueno, toda mi carrera profesional me he desempeñado en el área técnica comercial de estructuras metálicas en diferentes compañías. La plática que les quiero traer el día de hoy tiene que ver con la tecnología y la innovación y cómo se aplica esto a la construcción con estructuras metálicas. Y ya me volvió a fallar aquí el apuntador. No sé si alguien me puede aquí ayudar. ¿No? Sí, es este, pero no me avanza. A ver. No sé si, bueno, por lo pronto, en lo que me ayudan les voy platicando un poquito. Tengo presentada tengo estructurada la presentación de tal forma que quisiera presentarme un poquito, es una diapositiva, y un poquito más extenso presentarles la compañía en la que actualmente me desempeño. ¿Por qué la compañía en la que actualmente me desempeño no es promoción ni es que quiera venir a venderles algo? Tiene mucho que ver con un caso de éxito que yo en lo personal admiro mucho y mucha gente nos ha externado que es realmente un caso de éxito en donde una compañía local de aquí de Guadalajara, yo creo que ya funciona, ¿eh? Sí, ya. Creo que tienes que apachurar un poquito la antena cuando no. Parece que ahí está ya, sí, gracias. Bueno, les comentaba, yo soy ingeniero civil, tengo 37 años, me desempeño actualmente como gerente comercial en Grupo Recal, División Estructuras, anteriormente conocido como Corey Estructuras. Tengo más de 15 años de trayectoria comercial en la construcción con acero. Afortunadamente tengo experiencia en la gestión técnica comercial en más de 300 proyectos aproximadamente con estructura metálica en diferentes especialidades, tiendas de autoservicio, llámese tiendas Walmart, Home Depot, Aurrera, etcétera, centros comerciales de todos tamaños, naves industriales, plantas automotrices para diferentes compañías que se han establecido aquí en México como Audi, Honda, Ford, General Motors, Kia, BMW, algo de infraestructura y también he trabajado en algunos rascacielos y edificios comerciales en varias ciudades de aquí de México. Les comentaba de Grupo Recal, División Estructuras o Corey, es una compañía local de Guadalajara, fundada en 1979, en donde inició distribuyendo acero al mercado, posteriormente emigró a lo que es la fabricación de estructura metálica. Y bueno, eso fue en 1979, actualmente es una compañía líder, literalmente, en Latinoamérica, en cuanto a capacidad de producción de estructuras metálicas. Actualmente se tiene la capacidad de producir cosa de 100,000 toneladas de estructura metálica, que no es poca cosa. Para que se den una idea, digamos el número 2 en México debe de andar produciendo entre 40 y 50,000 toneladas de estructura metálica. Entonces, bueno, aquí se ve la gráfica de cómo hemos ido evolucionando en lo que es producción de estructura metálica. Aquí hay ciertos brinquitos o retrocesos que obedecen meramente pues, a las crisis económicas y políticas. Posteriormente, desde el año 2010, pues se ve un incremento importante. Se debe principalmente a la puesta en marcha de esta planta que está ubicada aquí en el estado de Jalisco, en El Salto. Es una planta de fabricación de estructura metálica. Actualmente es la planta más grande en México, Latinoamérica. Y es la compañía que cuenta con la mayor capacidad de producción a nivel mundial en un solo complejo. Esto quiere decir que hay plantas o hay compañías en Estados Unidos que producen más que nosotros, pero en unas solas instalaciones, digamos en un solo complejo de edificios,
No lo hacen. Esto quiere decir que pues, tenemos la mayor cantidad, digamos, de producción concentrada en un solo lugar. Esta es la planta sin contar una expansión que ya tenemos en marcha aquí en este predio. Y bueno, estos son los alcances que ofertamos al mercado y en lo que nos desempeñamos aquí en México y en Estados Unidos. Hacemos diseño estructural, es decir, podemos diseñar los edificios con estructura metálica a través de compañías o de externos o calculistas, digamos, independientes. Diseñamos conexiones para los edificios, hacemos la ingeniería de detalle, suministramos el acero proveniente de molinos aquí en México y molinos en prácticamente todo el mundo. Fabricamos la estructura metálica en la planta que ya veíamos. Aplicamos la limpieza profunda a la estructura metálica que fabricamos y aplicamos recubrimientos de todo tipo, anticorrosivos, antifuego, etc. Montamos la estructura metálica en los casos de aquí, de proyectos aquí en México, y aplicamos también retardante contra fuego. Metiéndonos un poquito en el tema de innovación, fuimos la primera compañía certificada por el AISC, que es el American Institute of Steel Construction, en 1996. En un inicio nos decían, bueno, están locos, ¿para qué se certifican con un organismo que, pues, en primer lugar, nadie les va a reconocer y no se necesita? Ahorita en México nadie te pide ese certificado, y es verdad, todavía hoy en 2019 nadie te pide ese certificado. Sin embargo, pues lo hicimos, seguimos la certificación. En 2002 refrendamos esa certificación obteniendo la máxima certificación que da, digamos, este organismo, que es la certificación en puentes mayores de acero. Posteriormente obtuvimos otras certificaciones como la AWS y certificaciones ISO. Algunos de los proyectos más importantes que hemos hecho, y estoy seguro que muchos de ustedes los conocen, es Torre Mayor. Aquí también hago un paréntesis. Torre Mayor fue un edificio que se construyó en de 2000 a 2002. Vino una compañía, un desarrollador de Canadá, Reichmann, con la idea de construir este edificio, pero dijo, no hay quien pueda construir este edificio en estructura metálica aquí en México. Se entró a una licitación a nivel mundial prácticamente, había concursantes en Europa, en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, finalmente nos dieron la confianza. Fue un proyecto exitoso, afortunadamente no para nosotros nada más, sino para toda la industria de la construcción en acero. ¿Por qué? Porque esto permitió que vinieran muchos más desarrollos en estructura metálica aquí en México, y hoy en día, y lo vamos a ver, hay muchos edificios de gran altura en México que se hacen con estructura metálica. Otros proyectos destacados, plantas automotrices, por ejemplo, la planta de la Honda en Celaya, se construyó en 2012-2013, este fue un proyecto de 32,000 toneladas, un proyecto muy, muy grande, mucha estructura en muy poco tiempo. Esta es la nave para la planta, bueno, esta es más bien la planta Audi en Puebla, en San José, Chiapa. Hicimos 45,000 toneladas, que fueron prácticamente toda la planta. Aquí se ensamblan camionetas Audi para todo el mundo. Plantas de motores y plantas de pintura para General Motors en Ramos Arizpe y en Silao hemos participado. Hicimos buena parte de la planta Toyota que se está ahorita terminando de equipar en Paseo El Grande. Edificios corporativos en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el corporativo HSBC, World Trade Center, Arcos Bosques, proyectos, centros comerciales, Forum Buenavista, en Reforma 222, también en Paseo de la Reforma, Torre Mayorazgo, Capital Reforma, Torre Mapfre. Buena parte de estos edificios están en Paseo de la Reforma. Arena de la Ciudad de México, un proyecto muy interesante por el tipo de estructura. Aquí se puede ver cómo uno de estos nodos que estoy apuntando, bueno, pues aquí se ven cómo están en comparación con las personas, ¿no? Entonces, un proyecto bastante interesante. Torre Vancomer, también en Paseo de la Reforma, también aquí fue una licitación internacional con compañías de España y de Portugal, y bueno, también se nos dio la confianza. Torre Cine Latino en Paseo de la Reforma, Pedregal 24, también ahí cerca de Paseo de la Reforma. Torre Reforma, que este proyecto ganó algunos reconocimientos recientemente como el edificio más novedoso. Este proyecto, si han tenido oportunidad de investigar un poquito, y está muy interesante,
Este edificio que estaba catalogado tuvieron que removerlo, es decir, lo movieron de su lugar 20 metros. Obviamente no lo hicimos nosotros, pero eso te habla del tipo de edificio, de edificación del que estamos hablando y por qué gana ciertos reconocimientos. Se mueve esto, se construye la cimentación, 11 niveles hacia abajo en el subsuelo, y luego se regresa el edificio a su posición original, que ahorita forma parte del edificio. Este proyecto no tiene columnas, ahí donde ven es una especie de libro abierto en donde las pastas del libro son dos muros de concreto que nacen desde el nivel de planta baja hasta la punta del edificio. No hay columnas adentro. Aquí la estructura metálica que ven aquí, esta suerte de tirantes, cuelgan de los muros que ya les comenté y a unas vigas principales, y así sucesivamente en prácticamente todo el edificio. Eso te permite que no tengas ningún apoyo intermedio. Este tipo de edificaciones, creemos, pues no son posibles con otro tipo de sistemas constructivos como el concreto, o pudieran serlo, pero yo creo que a otro costo, ¿no? Está Manacar, un proyecto también interesante ahí en la Ciudad de México. La geometría pues muy caprichosa y un proyecto también un tanto complicado. Torre Cuarzo en Paseo de la Reforma. Y recientemente terminamos este otro proyecto que se llama Chapultepec 1, está también ahí en Paseo de la Reforma, inclusive está a un costado de Torre Mayor. Aquí está Chapultepec 1 y Torre Reforma, enfrente está Torre Vancomer. Este es el edificio ya terminado, es una fotografía de febrero. Un proyecto también importante, y aquí es donde entra el tema de la certificación que ya les comentaba, en donde nos decían que por qué íbamos por una certificación, por qué invertíamos, por qué encarecíamos los costos de nuestros productos, porque las certificaciones cuestan y se tienen que repercutir en el costo de nuestra estructura metálica. Bueno, en el año 2016, este desarrollo en Estados Unidos, que es actualmente el desarrollo más grande actualmente en construcción, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pues llegaron los dueños y al tener una necesidad de estructura no convencional, y ahorita vamos a ver por qué, nos seleccionaron a nosotros para hacer la mitad de este edificio. Hicimos 10 niveles aquí y 20 niveles acá, que es prácticamente la mitad del proyecto. Al ser un proyecto ubicado en Nueva York y estar sobre las estaciones en donde de noche se guardan los trenes que dan servicios de transporte a Nueva York y las zonas conurbadas, es un edificio que está clasificado, digámoslo así, como de alta seguridad, porque si algo le pasa a ese edificio, pues ahora sí que estrangulas todas las vías de comunicación de la zona de Nueva York. Entonces, es un edificio que tiene que estar diseñado contra ataques terroristas a raíz de lo que sucedió en 2011. Entonces, aquí podemos ver cómo son columnas metálicas, 100% metálicas, valga la redundancia, son columnas sólidas, a base de placa de 8 pulgadas. Aquí pueden ver un gajo de placa, otro y otro y otro, para conformar este tipo de columnas. Este tipo de estructura no tiene precedentes, no se diga en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Es estructura que no se ha fabricado en ninguna parte del mundo. Y bueno, se nos tuvo la confianza, hemos concluido ese proyecto de forma exitosa. Y bueno, estamos haciendo el segundo y el tercer edificio también en ese mismo desarrollo. Ahí hay algunas imágenes del tipo de estructura que se está fabricando. Esa estructura, como pueden ver, 100% atornillada, lo cual eleva pues mucho también el grado de complejidad de la misma. Son más ejemplos de estructuras, y aquí está el proyecto que ya les comentaba cuando estuvo en construcción. Yo creo que otra vez aquí se me está complicando el tema del apuntador. Perdón.
No sé si alguien me puede aquí ayudar. Bueno, voy avanzando un poquito más. Seguían más fotografías de este proyecto. Les decía, actualmente estamos en la segunda torre de este mismo proyecto y estamos en una tercera torre en Nueva York, que también con diferente cliente, que es importante. Entonces, nos estamos consolidando en fabricar estructura aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco, para mandarla a ciudades como Nueva York. Traemos algún proyecto también ahí en Canadá. Perdón. Pero con este avanzamos, ¿no? Bueno, si me ayudan a lo mejor ahí en control para avanzar un poquito las diapositivas y vamos a ir platicando. Entonces, les comentaba los proyectos que estamos actualmente trabajando y bueno, esto nos ha ayudado. ¿Cambiamos? Ok. Bueno, ahí se ven más imágenes del proyecto en construcción. No. Yo creo que ando salado o algo por el estilo, pero no. Ahí parece que ya. Ok, trabajamos un poquito también en el proyecto, en unos headquarters para Google, en el estadio de los Rams que se está construyendo. Este es el segundo proyecto que les comentaba en Nueva York, 50 Hudson Yards, y el tercero, Manhattan West. Aquí se ven imágenes, fotografías digamos, del render, cómo es el edificio, cómo hay como un delay. Le doy Está cambiando de allá. Este no sirve. Ah, le están cambiando de allá. Ah, con razón. Sí, sí, gracias. Si pueden retrasar algunas diapositivas, por favor, y en lo que quiero centrar parte de mi plática es en esto, ¿no? Edificios actualmente en construcción en Nueva York, en Toronto, en Los Ángeles y obviamente aquí en México, pues no pueden ser diseñados, no pueden ser detallados, no pueden ser construidos sin modelados, ¿no? Sin modelados 3D. Veo aquí afuera que hay stands de compañías que hacen esto, son proveedores nuestros de software y he visto muchas conferencias que tienen mucho que ver con esto, es una tendencia clara y es algo que claramente tiene que ver con la innovación en la construcción y la verdad es que celebramos y yo celebro que sea una tendencia ya que está permeando mucho aquí en México. En Estados Unidos ya es viejo, esto no es nuevo, pero en México empieza y yo creo que está empezando muy bien. Aquí se ve pues todo lo que es el modelo del edificio completo, de ahí parten las piezas y se fabrican en una planta, ¿no? Honestamente, cuando yo empecé este negocio, yo pensaba que la estructura se fabricaba en ¿perdón? ¿Hacia allá se va? Ok, perfecto. No más que está muy lejos, yo creo que. Bueno. Pensaba que la estructura se fabricaba, digamos, ahí en sitio y todavía se hacen muchos proyectos, especialmente aquí en México. Bueno, no, se tiene que fabricar en plantas de fabricación de estructura metálica con muchos procesos, con mucho tema de ingeniería y con mucho tema de fabricación y equipo de control numérico. Algunos antecedentes que quisiera comentar, bueno, en México ya lo comentaba, hay mucha informalidad, desgraciadamente en esta industria hay quienes fabrican la estructura metálica en sitio, hay quienes lo fabrican sin una supervisión, no hay procesos controlados, nadie controla los procesos, simplemente se fabrica la estructura y se manda a sitio, nadie sabe si las máquinas estaban calibradas, nadie sabe si hay un sistema de calidad bien implementado, nadie supervisa eso y nadie lo certifica, obviamente hay procesos pues no regulados, ¿no? Entonces desgraciadamente es una industria muy desordenada, es una industria muy pulverizada y pues cualquiera prácticamente fabrica estructura metálica, entonces eso pues conlleva mucho a la informalidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Diseñamos
conexiones para los proyectos que construimos. ¿Por qué es importante que nosotros diseñemos las conexiones? Es importante por dos cosas. Uno, para poder hacer literalmente una fabricación a modo, para que nosotros podamos fabricar la estructura metálica como somos más eficientes y que podamos ser eficientes a su vez en la construcción. Si nos llega un diseño de estructura metálica con conexiones, digamos ya impuestas, pues tenemos que hacer lo que está en los planos, lo cual tampoco es malo, pero si se permite que el fabricante diseñe sus propias conexiones, tenderá a ser más eficiente para fabricar su estructura y para poder instalar la estructura metálica. Aquí también hago un paréntesis, hace 20 o 25 años nosotros, Corey y otros fabricantes, íbamos con los calculistas y les reclamábamos porque nos ponían conexiones atornilladas, ¿no? Decíamos, oye, estas conexiones pues sí se ven muy bonitas en los planos, pero son muy complicadas. ¿Por qué son complicadas? Porque las fabricabas, entre comillas, en planta o en sitio, y sobre todo en planta, y luego transportabas la estructura metálica a otra ciudad, tenías que la estructura no quedaba, porque anteriormente las tolerancias de fabricación de estructuras metálicas se medían en centímetros, así como se miden en muchos casos, actualmente en concreto las tolerancias son centímetros, antes hacían en estructura metálica. Entonces imagínense una pieza de 20 metros con conexiones atornilladas, pues era muy difícil que te quedara, ¿no? Entonces subías la pieza, no te daba, tenías que, si bien te iba, tenías que meter ahí placas de relleno, tenías que barrenar, si no tenías que bajar la pieza, repararla y hacer ahí circo, maroma y teatro para que la pieza quedara, ¿no? ¿Por qué sucedía esto? Porque había, o más bien porque no había procesos, digamos, bien regulados y bien controlados en las plantas de fabricación. No había equipo de control numérico con maquinaria CNC que te permitiera, digamos, bajar las tolerancias. Entonces, pues era muy complicado. Íbamos con los calculistas y les decíamos, ¿sabes qué? Ponme conexiones soldadas. ¿Por qué? Porque las conexiones soldadas son más fáciles de modular en sitio. Si no te queda, pues nada más cortas o pegas, la levantas y sueldas y listo, ¿no? Pero pues evidentemente un proyecto soldado es mucho más costoso, necesita un 40% más de personal en sitio, soldadores y ahora soldadores certificados. Y bueno, el hecho de tener más gente y más soldadores en sitio, pues también es tema de seguridad, tema de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, ahora estamos tratando de ir otra vez con los calculistas y decirles, oye, lo que te dije hace 20 años, bueno, no te la creas, mejor sí ponnos conexiones atornilladas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se puede fabricar estructura con conexiones atornilladas de forma confiable, ya es posible, ya se tienen equipos que te permiten tener tolerancias mínimas y todo esto es gracias a un modelado y a un detallado de estructura metálica, pues, con sistema BIM, ¿no? A través de, en este caso, Tecla, que es el sistema que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de las conexiones que diseñamos nosotros, que evidentemente siempre están de acuerdo a normas nacionales e internacionales. De ahí, del diseño de conexiones, viene lo que es el detallado estructural, detallar la estructura metálica. Uno pensaría que de los planos de ingeniería básica salen las piezas de estructura metálica, no es así, viene lo que es digamos, la fase de detallado estructural o ingeniería de detalle, en donde se le tienen que dar dimensiones reales a lo que está en un plano de ingeniería básica para que pueda ser transferido a un taller o a una planta de fabricación. Aquí podemos ver un ingeniero detallista como primero modela en 3D y luego va tomando las piezas de una en una, les da forma. Este modelo está, digamos, en una nube, está en un servidor, seleccionas la pieza, tienes que darle una revisión y de ahí puedes hacer un despiece menor que se va directamente a las máquinas que están en la planta para poder hacer las fabricaciones de las piezas que conforman una estructura metálica. Aquí se ven algunos ejemplos de modelos. Esto es una planta cervecera que está en Mexicali o en Obregón, son similares, no recuerdo cuál de las dos es. Como pueden ver, se detalla perfectamente con absolutamente todo, desde la soldadura que se necesitan para unir una viga con una placa y posteriormente los barrenos que unirán una pieza con otra mediante tornillería.
Absolutamente todo con cálculos totalmente respaldados, y esto se hace o lo hacemos nosotros de manera interna. Tenemos más de 40 ingenieros detallistas que se dedican a hacer básicamente esto. Este es un plano de taller, digamos, global, en donde se ve la pieza que se va a fabricar. Allá viene digamos, una vista 3D, aquí viene en 2D, las diferentes perspectivas, y allá viene el listado de piezas que tiene uno que fabricar mediante equipo CNC para poder después armar esta pieza completa. Hay estructura, repito, muy compleja con muchos barrenos. Imagínense si esta pieza mide, le calculo unos 15 metros, pues que te dé un barreno de un extremo a otro con tolerancia prácticamente de 1 milímetro, pues es muy complicado. Ya no se diga si tiene también salidas o disparos en otro plano, pues también es algo bastante complicado. Pero se hace, y se hace bien aquí en México. No hablo nomás por la compañía en la cual yo represento, hay muchas compañías que trabajan esto y lo trabajan de forma muy bien hecha. Este es, por ejemplo, un proyecto en Ramos Arizpe para la General Motors. Es una planta de motores en el complejo de Ramos Arizpe. Es una vista aérea. Esa es la planta completa. Como del modelo, como de la computadora, cómo puede ser consolidado, es algo que la verdad pues es muy interesante. Está el modelo de Punto Chapultepec y cómo se convierte en un edificio, ¿no? Pieza por pieza. Este es un proyecto que está aquí en Guadalajara, de hecho lo estamos construyendo, es un proyecto pequeño, pero aquí tiene ciertas complejidades. El proyecto se llama Helix, como hélice, porque precisamente tiene cierta torsión la geometría del edificio. Las columnas metálicas se van desfasando en sus planos y tiene una especie como de digamos, pues sí, como cierto eje torsionante. Entonces eso también pues eleva mucho la complejidad para este tipo de proyectos, y definitivamente sin un modelado 3D, sin un detallado 3D y sin equipos de control numérico sería muy complicado construirlo, ¿no? Este es el proyecto Midtown, también está ubicado aquí en Guadalajara, en López Mateos. No sé si haya gente de aquí de Guadalajara que lo ubique. Este es un proyecto en la Ciudad de México, Millana, está ubicado ahí en Polanco, frente al centro comercial Antara. Es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, se modela, digamos, el edificio mediante un software, se hacen los despieces, se lanzan a fabricación, y después de la fabricación que tenemos, pues viene lo bonito, ¿no? En esta planta de producción, ya les comentaba, es en donde se fabrica la estructura metálica. Ahí en la fotografía del extremo derecho se aprecia una de las líneas de producción. Se tienen más de 20 líneas de producción. Esa línea específicamente se enfoca en fabricar estructura metálica a base de perfiles laminados. Esto quiere decir vigas IPR o HSS. Llega el material, digamos, en crudo de los molinos en México o en Estados Unidos o en Europa o de Emiratos Árabes o de Luxemburgo, donde compramos el material. Llega y mediante estos equipos realizan pues la medición, hacen los cortes y de manera automática también hacen los barrenos en muchos casos, ¿no? En muchos casos la estructura metálica ni siquiera tiene que ser tocada por un obrero, ¿no? Es mediante puros equipos de control numérico. Aquí también pues se llegó a la disyuntiva hace ya casi 10 años, cuando empezamos a equipar la planta que actualmente estamos operando. Pues también nos decían, oye, pues vas a invertir mucho dinero digamos, en equipo para fabricar estructura que posiblemente pues, se pueda hacer de manera manual y a un costo mucho menor, ¿no? Sin embargo, bueno, se le apostó a hacer inversiones importantes y creo que fue buena elección, ¿no? Para poder equipar esta planta se visitaron plantas en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, en Alemania, en China, en Japón, etcétera. Y bueno, pues nos dimos cuenta que era la tendencia de la fabricación de estructuras metálicas, y así son las plantas en primer mundo,
Y bueno, creo que valió mucho la pena. Específicamente esta maquinaria es un equipo de maquinado en donde uno mete los planchones de acero y en automático te hace los barrenos. No te corta, solamente te hace barrenos. Te puede hacer avellanados, esto quiere decir barrenos, digamos, con forma de cono, lo cual es muy complicado hacer de forma manual. Tenemos 7 equipos para corte de placa a base de plasma. Esto es la última tecnología. El plasma aplicado para corte de acero es algo también que no tiene muchos precedentes. El plasma te ayuda a que el acero no se caliente tanto a la hora de cortarlo, porque naturalmente el acero tiende a deformarse con el calor. Entonces, si no le aplicas tanto calor, no se deforma. El proceso común de fabricación de estructuras con placa, bueno, se hace con oxicorte, se deforma el acero y lo tienes que aplicar calor nuevamente para regresarlo a su estado original. Entonces, pues es mucho retrabajo, ¿no? Entonces, nosotros contamos con varios equipos, no somos los únicos, hay muchas compañías que cuentan ya con estos equipos. Y bueno, estos equipos también están conectados, digamos, a los servidores que concentran la información que ya veíamos en el modelo y en los planos de taller, para que uno únicamente tenga que meter las placas a estas maquinarias y automáticamente hace tanto el corte como el barrenado directamente tomando datos del servidor, y de esta manera pues que sea lo más automatizado posible. Aquí prácticamente la intervención, digamos, de un operador es nada más para controlar y supervisar la maquinaria y para marcar las piezas como se ven ahí abajo. Ya nomás se les aplica su marca para poder proceder con una correcta rastreabilidad y listo. Aquí se ve un poco más a detalle cómo va cortando, digamos, el planchón, lo va cortando en segmentos y le va aplicando los barrenos que se le deben de aplicar. Cuando la placa es muy gruesa, arriba de 2,5 pulgadas específicamente, no se puede aplicar el plasma porque no alcanza a cortar de manera adecuada. Se tienen que seguir con procedimientos tradicionales como lo es el oxicorte. Este animalito o esta gantry le llamamos nosotros, se adquirió para hacer estructura para Torre Vancomer. El cliente nos dijo: estás entrando a una licitación internacional y te estás midiendo con compañías que están en España y en Portugal, y creo una americana o canadiense. Necesitas una de estas máquinas para poder fabricar nuestra estructura metálica. Cuando lo sometimos al consejo de accionistas, dijeron: oye, ¿cómo vas a comprar una máquina que te cuesta no sé cuántos millones de dólares únicamente para un proyecto? Bueno, se compró la máquina y a partir de tener esta máquina se han construido proyectos aquí en México en donde se necesita esta máquina, y en Estados Unidos. Sin esta máquina hubiera sido imposible, por ejemplo, contratar los proyectos que ya les mencionaba en Nueva York. Es una máquina para depositar soldadura, es alto depósito de soldadura. Esto quiere decir que aquí se alcanzan a ver 2 antorchas, digo, no tengo el apuntador, pero se ven 2 antorchas. Cada antorcha sustituye el trabajo de 22 soldadores. Eso pues evidentemente te ahorra mucho en términos de eficiencia, en términos de costo, y te beneficia mucho en términos de calidad. Tiene un porcentaje digamos, de aceptación las soldaduras del 99.5%. Una soldadura manual a través de procesos tradicionales con soldadores pues anda en el 90%. Entonces pues evidentemente ahorra mucho tiempo y se fabrica estructura de forma mucho más eficiente. Aquí es lo que les comentaba, únicamente la antorcha que se ve ahí supervisada por una persona equivale a 22 máquinas de soldar trabajando de manera simultánea, ¿no? Entonces una columna de grandes dimensiones puedes tardar inclusive meses en hacer una sola columna. Aquí la puedes hacer en 2 turnos. Estos son equipos similares o muy parecidos, y bueno, más y más equipos que... Este es el equipo que les comentaba, también corta los perfiles laminados y también les aplica las perforaciones. Bueno, eso es un poco de lo que les quería traer. No sé si haya preguntas. Bueno, gracias.